Y a continuación tengo el honor de presentar al doctor Robert Vigersky. Él es actualmente director médico en Medtronic. Es profesor de medicina en la Universidad Uniformed Service University of Health Science, licenciado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Su formación de medicina interna fue en el Hospital Johns Hopkins. Completó su beca de investigación en endocrinología en los Institutos Nacionales de Salud. Fue presidente de Endocrine Society del 2009 al 2010 y tiene publicado más de 400 artículos y resúmenes académicos en el uso de la tecnología para mejorar resultados de los pacientes con diabetes. Así es que un honor, un gusto tenerlo aquí para la conferencia que nos va a presentar sobre el rol de la tecnología en diabetes 2. ¿Tiene un rol? Thank you very much, Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Y realmente es fantástico ver cuántas personas hay aquí. Antes de iniciar, estaba escuchando la traducción y los traductores son excelentes y logran seguir el ritmo del rápido español chileno. Voy a hablar de la diabetes tipo 2. Ustedes escucharon mucho de la tipo 1. Vamos a hablar de la tipo 2. El problema de la tipo 2 es realmente severo en todo el mundo. Si ustedes tienen América del Sur y Central, hay 34 millones, 18.9 tiene tipo 2. No, 10% tienen tipo 2, de las que viven con tipo 2 en Europa occidental necesitan insulina basal y hay 30% están en varias inyecciones diarias. En Chile los datos muestran que, y esto proviene del Atlas Diabetes, 1.9 millones de personas tienen diabetes tipo 1 y 2.4 millones, no, tienen diabetes, 1.9 millones y 2.4 millones se esperan para 2050. Ustedes escucharon antes acerca de cuán efectivo es la CGM o el monitoreo continuo de glucosa, MCG. Quiero señalar del tiempo en rango del estudio Diamond que fue publicado hace 8 años. Este es un estudio controlado randomizado y pueden ver el tiempo en rango de 44.4% en los que fueron randomizados a MDI más monitoreo. Y si ustedes agregan MCG al grupo de MDI, tienen un aumento de casi 7%. Algunas personas en ese estudio usaban bombas y llegaron a 54.9%. Entonces, muy impresionante, muy significativo estadísticamente, pero no es suficiente. Y esto es para tipo 1. Ahora, aquí tenemos una progresión donde quiero señalar, en estas dos barras tenemos el estudio Diamond para tipo 1, 44% del grupo control con monitoreo BGM, 44% y luego esto es más o menos hace unos 7 o 8 años, apareció lo que se llamó un dump pump, una bomba no inteligente, donde MCG aparecía en la bomba, pero no adoptaba ninguna acción, por eso lo llamo la bomba tonta o no inteligencia. Y después vinieron las smart pumps, bombas inteligentes. Aquí tenemos la DEO, por ejemplo. Estas suspendían la insulina al llegar a umbrales o de manera predictiva y esa capacidad de ver los trazados en la bomba daba a un 63% de tiempo en rango. Acuérdense de las guías de la ABA, es 60%. Después una más inteligente, las tenemos aquí. Este fue el primer sistema que fue capaz de administrar insulina automáticamente con autobasal y fue muy eficaz y llegó por sobre. Fue la primera vez que se llegó por sobre 70% de tiempo en rango y ahora tenemos la 780G
que yo llamaría la bomba más inteligente hoy día, porque da un tiempo en rango de 79% si se usan las calibraciones recomendadas. Si miran la diferencia entre MSG solo con MDI, lo comparan con la 780G, tienen casi 30% de diferencia en tiempo en rango. Y esto al lado izquierdo abajo tenemos un estudio que yo hice con Roy Beck y miramos el tiempo en rango de A1C. Y aquí tenemos una diferencia de 2.4% de diferencia en A1C. Esto es en tipo 1, pero creo que lo importante es el manejo de la tipo 2 con MSG solo versus usar un sistema de administración automático. Es más o menos lo mismo en términos de desempeño. Voy a hablar de dos efectos, de dos abordajes y de dos tecnologías para la diabetes tipo 2. El sistema de administración de insulina automatizado, vamos a hablar aquí de la 780G y vamos a hablar de sistemas de administración inteligente. Primero, administración de insulina automatizada. Debo decir que estoy hablando para hablo para Medtronic, soy empleado de Medtronic. La 780G no está aprobada para uso en diabetes tipo 2. Por lo tanto, lo que les voy a mostrar aquí son datos que están siendo utilizados para lograr esa indicación, esa aprobación. Y ojalá en algún minuto en el futuro la FDA y los órganos regulatorios de Europa lo aprobarán para diabetes tipo 2. Aquí tenemos los datos para todas las personas que están usando 780G, tipo 1 y tipo 2 en el mundo. Y hay 358.000 personas en el mundo que están usando la 780G. Y el tiempo en rango global es 72.2%, utilizando diferentes settings. Si usan los que usan los settings óptimos, son casi 78%. De manera que es una base de datos muy robusta. Creo que casi elimina el sesgo de selección que vemos en los estudios clínicos que solo tienen unos cientos de personas. Y es muy tranquilizador que los datos del mundo real refuerzan y confirman los estudios pivotales. No voy a dedicar mucho tiempo hoy a eso. Mañana hablaré un poco sobre los algoritmos, pero baste decir hoy día que el algoritmo de la 780G es muy sofisticado. Realmente trata de llegar a un target, o tratar a un target, a un objetivo, a una meta, y es 100. Y tiene administración de insulina autobasal, y cuando el autobasal llega a su máximo, entonces puede ser basal solamente. Por un periodo de tiempo va a dar más insulina, lo llamamos autocorrecciones, y autobasal y autocorrecciones pueden administrarse cada 5 minutos. Entonces hicimos un estudio pivotal en diabetes tipo 2 con el 780G y quisiera mostrarles los detalles. El objetivo fue evaluar la seguridad y eficacia de la 780G en adultos con requisitos de insulina y diabetes tipo 2, pacientes que estaban con MDI. Esto es lo que se llama un estudio de seguridad. No fue randomizado, se hizo en 13 centros en Estados Unidos y estudiamos 95 adultos de 18 años y más con diabetes tipo 2 por 2 años o más. La hemoglobina glicosilada tenía que ser inferior a 10% y tenían que ser anticuerpos negativos. Voy a comentar esto porque resulta que cuando se hace el screening de las personas que vienen donde los investigadores diciendo que tienen diabetes tipo 2, 30% eran GAT positivos. Esos son muchos pacientes y es un porcentaje muy alto. Y yo creo que la implicancia de esto es que si uno es el paciente que está con MDI, que no anda bien, entonces hagan un estudio de los anticuerpos, porque van a tener péptido C, pero quizás anticuerpos
y van a tener en realidad tipo 1, diabetes tipo 1 o una diabetes autoinmune. Y con los cambios en hemoglobina glicosilada en los estudios basales, entonces, tiempo promedio en rango y los outcomes reportados por los pacientes, todo eso se estudió. Algunos algunos se les dio una bomba autoadministrada o un sistema AYSL sin correcciones automáticas, o sea, en modo manual, y después se estudiaron por 3 meses con el SmartGuard, que es la automatización con 780G. La edad promedio 60, casi la mitad mujeres, la A1C 7.9 promedio y la duración de la diabetes era de casi 19 años. Aquí tenemos los resultados. Pueden apreciar que el tiempo en rango que se muestra aquí es de 72% a nivel basal, bastante bueno, pero casi 80% al final del estudio. Y lo que se puede ver en A1C de 7.9 bajó a 7.2, todos estos datos son altamente significativos, glucosa promedio bajó a 1.45. Aquí pongo en rojo el tiempo en rango estricto, tiempo en glicemia normal. Probablemente es una descripción mucho mejor y después tenemos entre 70 y 140. Aquí era 41.5 a nivel basal y un poco más de 50% al final del estudio. El bolo y la insulina de autocorrección, una parte fue muy diferente y 13.4% de toda la insulina administrada durante el estudio se administró como en modo de autocorrección. Si uno suma la autocorrección y autobasal, pueden ver que son 69%, suman 69% de la insulina que se aportó automáticamente. También se vieron los outcomes reportados por el paciente y cada uno de estos instrumentos o encuestas dieron mejorías positivas. Una de las cosas interesantes al respecto es que algunos de estos pacientes ya estaban con terapias con GLP-1 o SGLT2 o las dos. Entonces no cambiamos esas terapias durante ese estudio de 3 meses, pero analizamos qué le pasaba a los que estaban con GLP-1 al lado izquierdo o que no tenían GLP-1 al lado derecho. Y se aprecia que si van al tiempo en rango solamente, los con GLP-1 parten más alto que el grupo completo, 76%, y suben a 80.8. Y luego, si no están usando GLP-1, 10% más bajo para comenzar, pero se subía casi a los mismos 78 versus 80% si no estaba con GLP-1. También lo estudiamos para SGLT2, algunos estaban con los dos, y resulta que el efecto de la 780G fue aditivo, se sumó a estas terapias y todo llegó a más o menos 80%. Entonces ahora miramos la evidencia del mundo real, porque a pesar de que el sistema no está indicado para la tipo 2, como saben ustedes, cualquier médico puede prescribir cualquier medicamento siempre que esté aprobado por las autoridades regulatorias. Hay muchas personas en el mundo que están usando el 780G y son tipo 2. No conocemos los péptidos C en estas personas, pero se vio un periodo de tiempo de 2020 a 2024 y estas personas dicen que tienen tipo 2 y hicimos un análisis muy profundo en 26.400 usuarios que decían que era tipo 2.
Cuando analizamos los datos, nos dimos cuenta que las personas reportaban que tenían tipo 2 y con una dosis de igual o mayor a 100 unidades eran 26.000. Pero separamos a los que tenían más de 100 unidades y los que se autorreportaban en comparación con eso. Esta es la cohorte B y se subdividieron en los que se autorreportaban y tenían más de 100 y aquí menos de 100. Aquí están los datos para este estudio de mundo real y pueden ver que todos los usuarios que tenían 75% de tiempo en rango y los que tenían una dosis diaria total de 100 unidades o más tenían 72% y con una dosis de inferior a 100 tenían 76%. Nosotros interpretamos esto como esta cohorte de más de 100 unidades en tipo 2 autorreportada, lo más probable es que sean tipo 2 verdaderamente y no sean tipo 1. La cantidad de insulina y la forma en que se distribuía la insulina aparece en este gráfico y pueden ver que aquí tenemos la cantidad de automatizada con la corrección autobasal y la autocorrección. El resto de los datos voy a referirme acerca de esta cohorte, que es la cohorte C, que estaban muy confiados de que tenían diabetes tipo 2, porque tenían TDD alto. Si comparan todos los usuarios, 72% y se usan si usan pueden llegar a 78.7 utilizando los settings óptimos. Entonces, todos los usuarios y los usuarios que usan los settings óptimos que llegan a 78.7. Cuando se ve la presentación de datos de la 780, pregúntense siempre qué pasa con todos los usuarios con settings variables y cuáles están con settings óptimos. Invitamos a usar los settings óptimos porque es lo más seguro, se obtiene el mejor tiempo en rango con el menor tiempo con hipoglicemia y aquí pueden ver que con hipoglicemia en menos de 1%. Y si miran qué porcentaje de personas logran las metas que les establecemos, GMI, la cohorte C está en verde, casi 50%, tiempo en rango superior a 70%, 62% de la cohorte lo alcance, y pueden ver tiempo estricto en rango 31.6, alcanza el 50% y así sucesivamente, y los composites son todos muy altos. Creo que esto es tranquilizador en el sentido de que estas personas se están beneficiando, alcanzando estos objetivos que les hemos establecido. Y si analizamos la sostenibilidad de este efecto de usar 780G, aquí tenemos 862 personas han estado usándolo por lo menos por 6 meses y en este recuadro ven que tenemos 75% hasta los 6 meses, durante los todos 6 meses. O sea, no es un juguetito nuevo que adquirieron y que después se desalentaron, sino que pueden mantener los valores por 6 meses. Entonces, los mensajes que hay que recordar de esta parte de mi charla es que 780G no está indicada en la diabetes tipo 2. Hay un estudio prospectivo y hay evidencia del mundo real que nos da la evidencia de que la 780G es segura y eficaz en personas insulinoresistentes y con diabetes tipo 2. La 780G reduce la carga y mejora los outcomes reportados por el paciente con respecto a los con MDI, y esto es similar con el uso de GLP-1 o de GLP-2 o los dos. Cuando la bomba no es una opción, un MDI inteligente y una MCG inteligente es lo que nos sirve. El MDI, el Smart MDI compara el uso de un pen, un InPen, que monitorea y registra y se transmite a una app todos los datos de administración de insulina
más un MSG, y esto está aprobado para tipo 1 y tipo 2 para todas las edades. Históricamente, y aquí voy a revelar mi edad, muchos años de empezar a trabajar con Medtronic en 2012, hicimos un estudio randomizado controlado en el centro donde yo ejercía en esa época en el ejército. Y hicimos la pregunta, si ustedes están usando, si ustedes no están usando MDI, no tienen insulina prandial, ¿pueden beneficiarse de un monitoreo continuo? La cohorte fueron básicamente personas con medicamentos orales y un tercio de la persona insulina basal. Y lo que pueden apreciar es que en un periodo de un año, en los primeros 12 semanas, se logró una mejoría significativa comparado con el monitoreo. Este es un estudio randomizado. Retiramos el monitoreo continuo y los dejamos que fueran manejados por sus médicos de atención primaria, y a lo largo de los años la diferencia entre el grupo control, que no usaba MSG inicialmente, y el grupo que sí tenía MSG, la diferencia fue más o menos igual. Y esto lo interpretamos en el sentido que en esos primeros 3 meses vieron qué conductas les daban los mejores outcomes y sostenieron esos cambios de conducta por un periodo de un año. Yo sé que ya me pasé del tiempo, si me permiten hablar un poquitito más, ¿se permite? Yeah, okay, thank you. Okay, I appreciate it. Gracias, les agradezco. Este es un trabajo que pretendía categorizar qué son los PENS inteligentes en términos de administración. Los legacy etapa 0, y hay una serie de opciones, los 1, 2, 3 que son tracking y 4 y 5 que son PENS inteligentes, Smart Insulin Pen. Tienen calculadores y dan un soporte de decisiones avanzadas. El InPen es un sistema inteligente que puede ser utilizado con nuestros sensores y está entre etapa 4 y etapa 5. Y esto es lo que llamamos un sistema MDI inteligente de asa abierta. Trata de usar la información proporcionada por el pen, que dice la dosis de insulina, y el monitoreo continuo que muestra la glucosa, para llegar a unas recomendaciones acerca de qué es lo que se debería hacer en términos de dosificación. Para los que no conocen el InPen monitorea la temperatura, se conecta con la app vía Bluetooth, es compatible con Humalog y Novolog y FIAS, es muy bueno para los niños, y la batería dura un año y no necesita ser cargado. Tiene una serie de características: login automático, calculador de dosis, lo más importante, las alertas y los recordatorios. Esto creo que es una de las características más importantes, que es una alerta porque está analizando el panel de glucosa y dice, quizás esta persona comió, pero no se ha administrado insulina, entonces aparece un pop-up que dice, se saltó la dosis de insulina del desayuno. Este recordatorio es muy útil. El otro recordatorio importante es una alerta de glucosa alta. Monitorea la glucosa a través de MSG, y si permanece alto, entonces hay que dar una dosis de corrección, pero solo cuando es seguro hacerlo. Entonces, no dar una dosis de corrección si tiene mucha insulina ya, lo que por supuesto es algo que el sistema sabe inherentemente. Hay un informe amplio, no les voy a dar los detalles, pero da mucha de la información que se da en el Kerlink con las bombas. Esto se va a transformar en un informe Kerlink dentro de Porto y aquí pronto. Y aquí tenemos datos de mundo real: más de 1 millón de comidas fueron analizadas en 250.000 pacientes. 56.4
de las comidas fueron a tiempo. O sea, los que usan este sistema y probablemente todos los que usan insulina, 11% de las comidas se dosificaron tarde y 32% se pasaron por alto completamente. Y si se analizan los datos y miramos los que están a tiempo, si tienen 73% a tiempo, hay casi 70% de tiempo en rango comparado con los que solo están a tiempo en 29% de las ocasiones. Si miran las insulinas de la hipoglicemia, en realidad no sube mientras más se corrige. Aquí tenemos de 1 a 6 inyecciones de insulina por día. La frecuencia de corrección, mientras más alta, mejor el tiempo en rango. Y les muestra también qué pasa si se corrige así, se llega a 66% de tiempo en rango. Y el riesgo de hipoglicemia disminuye también comparado con pre-pen. Si se usa un Smart Pen, baja en 0.4 y aquí en los que tienen tipo 1, tipo 2, 30% de reducción en la hipoglicemia detectada por los sensores. Y por último, estudiamos los datos del mundo real de Europa y estudiamos cuál era el efecto de responder a ese bolo que se había saltado. Y mientras más se respondía, los que se reponían 75% de las veces subían a 67% en tiempo en rango y se corregía de acuerdo al alto reportado. 71% estaban en tiempo en rango. Así que este sistema le mueve a las personas a hacer lo que nosotros les decimos que hagan, pero que muchas veces no hacen. Con eso les agradezco mucho y feliz de responder preguntas más adelante. Many thousands of thanks for your presentation. Please, here. Gracias por su presentación. Por favor, acérquese acá a la mesa.